Correa en su discurso recoge los elementos de los pueblos, del proceso histórico, canta la canción al Che Guevara, canta la canción de Venceremos. Rafael Correa en realidad tiene una máscara muy bien pintada para afuera. El pueblo unido jamás será vencido. Pero dentro del país nosotros hemos ido ya poco a poco desenmascarando lo que es la parte ya derechizada de Correa. No estamos con un gobierno realmente revolucionario. Ya no creo que sea siquiera un gobierno reformista. La nueva izquierda, la que represento, no es anti nada. Rafael Correa ha pasado a hacer un viraje de una línea democrática progresista. En vez de asentarse a la izquierda y afirmar sus posiciones, lo que ha hecho es dar un viraje. No es anticapitalista, antinorteamericana. ¡Alerta! Antiimperialista. La nueva izquierda, la que represento, no es anti nada. ¡Alerta! 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 ¡Se cumplió la orden del gobierno! ¡Alerta! ¡Alerta! Eso una vez más la manipulación del gobierno de Correa. ¡Alerta! 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 Quiero cantar, sí señora, mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Hoy la patria luchando está, defendiendo su dignidad, con esfuerzo y con fe. Hoy sentimos más nuestra aún a esta tierra que vio crecer a mi lindo Ecuador. Hoy el Ecuador ha decidido un nuevo país. Rafael Correa realmente fue uno de los que lideró los anhelos de cambio de los pueblos, porque veníamos en un proceso histórico de lucha donde el Ecuador votó 3 presidentes, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez, y veníamos de un proceso de levantamiento y movilización social desde 1996 para adelante, de un despertar de la conciencia de los pueblos y obviamente la movilización en las calles. Se votaron esos 3 presidentes y había un gran anhelo de cambio en todo el sector. O sea, la gente estaba empezando a despertar justamente y pidiendo el cambio social en el Ecuador.
Frente a esto, Correa aparece, ¿no es cierto?, como un instrumento del sistema mismo para capturar esos anhelos de cambio. Y obviamente todos los pueblos pusimos las esperanzas en Rafael Correa de que desarrolla un proceso democrático, patriótico, soberano. Y él en su discurso hablaba de ser antiimperialista, antineoliberal, de refundar el país y muchas otras cosas para las cuales nosotros creímos que era coherente apoyar ese proceso. A juntar nuestros brazos, a juntar nuestros corazones, a juntar nuestras mentes para lograr esa patria altiva, soberana, digna, equitativa, justa, sin miseria, con producción, con empleo, sin discriminación, esa patria de todas y de todos que tanto tiempo hemos buscado, que tanto tiempo hemos soñado y que hoy, gracias al pueblo ecuatoriano, comienza a hacerse realidad. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Yo fui ministro de Energía y Minas del gobierno de Rafael Correa. Yo fui el presidente de la Asamblea Constituyente en el año 2007, del año 2008. Es más, yo fui uno de los fundadores del Movimiento País. Y fui amigo del presidente de la República, casi un hermano, desde 1991. Lamentablemente, vemos cómo el presidente de la República y su gobierno se distancian cada vez más de los planteamientos iniciales. Dan señales contradictorias. En la práctica, lo que se está viviendo en el país, podríamos decir que es una dictadura civil. El presidente Rafael Correa controla todos los poderes, todos los organismos del Estado. O sea, si tú perteneces a X partidos de izquierda, eres satanizado por esos organismos de Estado. O sea, te reprimen, no te permiten hablar y un sinnúmero de persecuciones que se ven en este ámbito. Rafael Correa en realidad tiene una máscara muy bien pintada para afuera, pero dentro del país nosotros hemos ido ya poco a poco desenmascarando lo que es la parte ya derechizada de Correa. Porque es eso, o sea, el que haya atacado a una parte de la supuesta derecha no es lo mismo que se haga de otra parte. O sea, si bien sacó a unos del poder, es para poner a otros más poderosos, ahora los que a él le conviene. En realidad Correa sí tiene su máscara, puede tener su máscara. Yo creo que a nivel internacional la mayoría de países lo piensa así. Piensa que es una persona de izquierda, pero sus políticas, sus acciones, en realidad no son así. Sus políticas, sus acciones son acciones de derecha, son acciones de reformismo simplemente. No ha venido buscando un cambio, no ha venido buscando en realidad hacer una mejora para el país. Lo que ha hecho es buscar una mejora precisamente para él, para sus aliados, pero no más. ¡Libertad! 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 ¡Presos políticos del correísmo! El gobierno del presidente Correa es como un conductor de bus irresponsable, un conductor de bus, pone direccionales a la izquierda y curva a la derecha. Habla, por ejemplo, de que está a favor de los pobres, pero los que más han ganado en el gobierno del presidente Correa son los ricos. Los 100 grupos económicos más grandes en el país han incrementado sus utilidades en un 50%. El año pasado, solo el año pasado, la banca incrementó sus ganancias en un 52%. ¿Ya? Es una enorme contradicción. El presidente Correa dice que la Constitución tiene muchos derechos y es hipergarantista. Hace 4 años, cuando aprobamos la Constitución, él decía que era la mejor Constitución de América Latina, que era un canto a la vida, que esta Constitución iba a durar 300 años. Ahora resulta que esa Constitución no le gusta, no quiere cumplir la Constitución, no quiere hacer la reforma agraria, no quiere redistribuir el agua, no respeta los derechos de los trabajadores, los estudiantes no tienen posibilidad de libre ingreso a las universidades, está afectando la libertad de expresión. Mira, yo apoyo que el presidente Correa haya dado asilo a Julian Assange. Me parece muy bien, porque está defendiendo la vida de una persona y los derechos humanos. Eso es por la libertad de información y la libertad de expresión. Estoy de acuerdo, pero no entiendo cómo el mismo presidente que defiende afuera la libertad de expresión, de información, persigue a los periodistas en el Ecuador, impide que se conozcan
que se conozca la corrupción de su gobierno. Esas son las grandes contradicciones. Por eso yo sigo en la misma línea. Quien se ha alejado es el presidente, su gobierno, su partido, que están traicionando los principios básicos de lo que era antes un proyecto de revolución. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó los señalamientos de la prensa de su país que acusan a su gobierno de reprimir las protestas. No se respeta el derecho al libre ingreso a la universidad, se persigue a los periodistas, hay una situación muy compleja en términos del irrespeto de los derechos. Ya dije, no se hace reforma agraria, no se redistribuye el agua, y en ese sentido no estamos con un gobierno realmente revolucionario. Ya no creo que sea siquiera un gobierno reformista. La nueva izquierda, la que represento, no es anti nada. No es anticapitalista, antinorteamericana, antiimperialista. Está muy bien que este gobierno no tenga más relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que se ha distanciado del consenso de Washington. Eso está bien. Pero ahora resulta que el Ecuador tiene otro tipo de relación de dependencia con los capitales chinos. Los chinos, que están comprando en el mundo todo lo que pueden, están comprando yacimientos de petróleo, yacimientos mineros, obra pública a través de créditos. Entonces, pasamos de tener una dependencia del Fondo Monetario Internacional a tener una creciente dependencia de los capitales chinos. Y eso me preocupa mucho, porque no hay transparencia, no conocemos la información real de lo que está sucediendo. Acaba de regalar el petróleo del Ecuador a los chinos por 50 años, ya el Ecuador ya no tiene petróleo. Empieza a desarrollar lo que ningún gobierno de derecha ha hecho en la historia del Ecuador, que es la persecución a los dirigentes sociales y populares, el encarcelamiento de muchos de ellos. Se plantea que los dirigentes sociales y populares somos terroristas, mientras que en el Ecuador no existe ningún grupo terrorista. El artículo 98 de la Constitución garantiza a todos los habitantes de este país el derecho a protestar, como un mecanismo precisamente de defender la Constitución, el derecho de resistencia. Pero sin embargo, hay centenares de personas en este país que están siendo procesados con el argumento con el delito de sabotaje y de terrorismo, cuando en el país evidentemente no hay ningún fenómeno terrorista, ni mucho menos, pero así se está persiguiendo a los luchadores sociales con este argumento de sabotaje y terrorismo. Ya nuestro compañero, Marcelo Rivera, expresidente nacional en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, está detenido ya por más de 2 años y medio por justamente el mismo argumento, agresión terrorista. ¡Comandante Che Guevara! Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La FEUE se convirtió en uno de los gremios más importantes acá en el país por defender los derechos estudiantiles. Hemos enarbolado y tenido muchas victorias a nivel estudiantil. Una de las principales ha sido la gratuidad de la educación superior, que la conseguimos hace pocos años con la creación de la nueva Constitución. Sin embargo, el presidente Rafael Correa ha creado una nueva ley orgánica de educación superior que ha limitado la gratuidad de la educación superior, que termina o casi elimina el cogobierno estudiantil. La universidad está siendo elitizada. La universidad está impidiéndose ingresar a decenas de miles de jóvenes que mediante la evaluación y mediante la reducción de los cupos y mediante el recorte en los presupuestos de las universidades están impidiendo que estos jóvenes ingresen a la universidad. Entonces son aspectos que son inaceptables porque todos estos aspectos son violatorios a la Constitución de la República, que está vigente desde hace casi 4 años y que el presidente prometió
cumplir y hacer cumplir. Ya los estudiantes universitarios no podemos elegir rectores cuando estamos en primer año. Ya no podemos elegir decanos y subdecanos de las diferentes unidades académicas, sino que ahora van a ser impuestos por los rectores. Eso ha dejado como consecuencia la Ley Orgánica de Educación Superior que aprobó el presidente Rafael Correa con todos sus asambleístas y que traicionó al movimiento estudiantil, que ha coartado todos los derechos a nivel estudiantil en la universidad, y no contentos con esto, reprimen todo espacio de opinión y todo espacio de organización de los estudiantes universitarios. En el Ecuador existen alrededor de 18 colegios que se dedican a la formación de bachilleres en artes, tanto en artes plásticas como en artes musicales. Y esto es muy interesante porque no se expresa en otros países, es decir, mucha gente que viene de Europa y viene de intercambio al colegio donde yo estudié, por ejemplo, artes plásticas, siempre dicen, ¿por qué aquí hay colegios que el Estado tiene para la formación artística? Esto en mi país, decía una francesa, solo estudian los hijos de los ricos. De quien tiene acceso a las artes solo son los hijos de los ricos. Y a eso sorprendía al ver esto. Pero aún eso ahorita están atentado a desaparecer, porque el gobierno acaba de plantear una reforma a la ley de educación, a la ley orgánica de educación, y se aplicó un nuevo modelo educativo que se llama el Bachillerato General Unificado, donde se elimina la formación artística. Y obviamente lo único que pretende es desarrollar formaciones, ¿no es cierto?, de estudiantes que sean técnicos en una sola cosa, porque incluso ya el título ya solo es de una sola especialidad. Entonces, con esto es un atentado a eliminar la educación en artes. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Viva la lucha estudiantil! ¡Abajo el bachillerato improvisado! Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la... Actualmente el expresidente de la FEUE, el compañero Marcelo Rivera, está sentenciado a 3 años de prisión por delitos de terrorismo y sabotaje. Hay fotos y videos que demuestran claramente que son otras personas quienes agreden lamentablemente al rector de la universidad. Tiene detenido a 10 dirigentes sociales, entre sus dirigentes universitarios, compañeros que salieron de facultades de odontología, de derecho, que hacen labor social, que han creado estudios jurídicos gratuitos, que dan servicios médicos gratuitos a la comunidad, por el solo hecho de organizarse en una marcha en la que vamos a participar estudiantes secundarios, universitarios, indígenas, pequeños comerciantes y un sinnúmero de organizaciones sociales. Por organizar este tipo de reuniones para las movilizaciones fueron acusados de terrorismo y de sabotaje y supuestamente atentar contra la seguridad del Estado. Esto se convierte en la doble moral del correísmo. Manipula la justicia. La fiscal no tiene pruebas para acusarlo. Fiscal Diana Fernández, servir del gobierno de Correa. Continuaremos luchando hasta demostrar nuestra libertad. Somos luchadores sociales, no terroristas. ¡Se cumplió la orden del gobierno! Expresó una vez más la manipulación del gobierno de Correa. Se cumplió la... 10 jóvenes en Buluncoto, al sur de la capital de la República, Quito, fueron detenidos el 7 de marzo del 2012 y no se los acusa absolutamente de nada, mas sin embargo siguen detenidos hasta hoy por un delito que nadie ha identificado. Solamente están siendo procesados por ser militantes de izquierda, por ser
disidentes o contrarios a la voz oficial del gobierno, por lo que eso, por supuesto, es otra violación adicional al derecho de resistencia, por un derecho que otorga, que garantiza la Constitución. Exigimos libertad de expresión, libertad de reunión, 3 días en huelga de hambre. Queremos respeto a la libertad de expresión. Ya basta de tanto abuso. Que vivan los derechos humanos en todo el mundo. Al momento de ingresar, en realidad lo hicieron de manera violenta. Tumbaron la puerta, ingresaron apuntándonos a todos con armas, obviamente por la represión que existe en todo el país. En lo cual, en realidad, sí había manifestado ya que yo estaba embarazada, por lo que esperaba en realidad un trato un poco más humano. Pero la única respuesta que hubo de la policía fue que debía tirarme al piso y seguir ahí. Después de eso me botaron uno de los compañeros que estaban ahí encima, lo cual en realidad me preocupó mucho porque por mi estado estaba dentro de los primeros meses. Pues en realidad un golpe, un susto así era poner en riesgo la vida de mi hija. Después de las 7 horas de ahí encerrados, sin saber qué pasaba dentro del departamento, sin ver qué hacían, sin saber por qué mismo nos estaban deteniendo. A las 11 de la noche la fiscal supuestamente pidió que nos lean los derechos y por qué nos estaban deteniendo. En eso nos supieron decir que era por terrorismo. Claro que no entendíamos qué terrorismo daba esa reunión. Era una reunión simplemente para discutir política, para discutir lo que era la Constitución, el mismo documento que está presentando el gobierno para enfrentarse a las siguientes votaciones, las siguientes elecciones. ¡Libertad! 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 Bueno, después de la audiencia vine acá a mi casa, pero con custodia policial. Entonces estuve con arresto domiciliario los 3 meses que duraba la indagación previa. Después logramos que me den el cambio de medida para que solo me tengan que presentar, porque el estar aquí con custodia policial en realidad me estaba afectando mucho al embarazo. Había ya tenido que salir 2 veces al hospital de urgencia precisamente por toda la presión que sentía aquí dentro de la casa. Entonces, tener que un policía que te siga a todo lado, que vas al baño y se para en la puerta, que estás acostada durmiendo y está al lado tuyo. Entonces sí era una intranquilidad muy fea. Por defender el agua, soy terrorista. Por defender la Pachamama, soy terrorista. Por defender la dignidad, soy terrorista. Porque aborté, soy terrorista. Por ser feminista, soy terrorista. Por ser luchadora. Entonces fíjense ustedes cómo el gobierno, por un lado, le da el asilo político a Julian Assange, este hacker informático que se convirtió en su momento en un representante de el derecho de libertad de expresión. Pero en el Ecuador hay comunicadores, hay luchadores sociales, hay activistas procesados y encarcelados por ejercer el mismo derecho por el que se le concede asilo a un extranjero como Julian Assange. Entonces, eso es una demostración cabal de la naturaleza política de este gobierno, absolutamente contrario a los intereses de nuestro pueblo, de los trabajadores de este país. Se plantea que los dirigentes sociales y populares somos terroristas, mientras que en el Ecuador no existe ningún grupo terrorista. Aquí, si nosotros planteamos el tema de la palabra terrorismo, terrorista es quien infunde miedo, quien infunde terror en la gente. Aquí el único terrorista realmente es Rafael Correa. ¡Desgraciado presidente! ¡Desgraciado! Ninguno de nosotros sabe manejar explosivos, sabe manejar bombas. En realidad ninguno de nosotros es un peligro, somos líderes, hemos sido
en realidad personas que hemos estado vinculadas con la comunidad. Hay compañeros que han sido incluso candidatos a concejales, candidatos a asambleístas por el MPD. Entonces, en realidad es solamente una persecución política a líderes sociales. No es que están siguiendo unos terroristas, no es que nos cogieron poniendo bombas con dinamita ni nada. Es solamente una persecución porque pensamos diferente a lo que piensa el gobierno. Sociales. Por eso vamos a gritar con fuerza, compañeros. ¡En libertad, presos políticos del correísmo! ¡Libertad! 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 ¡Presos políticos del correísmo! Para afuera, Correa tiene un discurso de defensor de los derechos humanos, pero acá en el país reprime a todas las personas que están en contra de su opinión y sobre todo a las organizaciones sociales de izquierda que nos oponemos a la política antipopular del régimen de Rafael Correa. Todos los compañeros en realidad son sostenes de su familia. Tenemos una compañera que es madre, que tiene un niño de 3 años que recién estaba aprendiendo o soltándose para aprender a hablar y ha tenido un retroceso que ya no puede, un niño que en realidad extraña a su madre. Tenemos la otra compañera que era el sostén de su familia, de una madre jubilada, de una madre que ya es en realidad muy anciana, que le ha tocado volver a trabajar precisamente para sustentar el problema de la hija, para sustentar el abogado, para poder sustentar lo que es la cárcel, para que él pueda estar bien. Los compañeros, todos los compañeros varones son papás, tienen hijos, tienen una familia, todos son el sostén de su hogar. Entonces, no es que están haciendo daño solamente a 10 personas, están haciendo daño a 10 personas y a la familia que les rodea. Entonces, en este proceso, Rafael Correa ha pasado a hacer un viraje de una línea democrática progresista. En vez de asentarse a la izquierda y afirmar sus posiciones, lo que ha hecho es dar un viraje y alinearse con la derecha, con los ricos del país, solventar sus problemáticas, ha dado una serie de regalías y ahorita pues está gobernando para los ricos. La nueva izquierda, la que represento, no es anti nada, no es anticapitalista, antinorteamericana, antiimperialista. La nueva izquierda, la que represento, no es anti nada. Tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos. Mi nacionalidad es de la nacionalidad quichua y entre los 18 pueblos soy del pueblo Otavalo, del norte de Ecuador, colindando con las fronteras de Colombia. En Ecuador no hablamos de una sola cultura. La construcción del Ecuador en el proceso histórico ha hecho, ¿no es cierto?, que primero los pueblos originarios, los runas, ¿no es cierto?, los indígenas, que cohabitaban el espacio, pertenecían y desarrollaron sus propias culturas, sus propios elementos culturales, su propia identidad.
esta construcción rica, ¿no es cierto?, también ha pasado por los procesos de dominación, ¿verdad? Primeramente la incásica, la invasión de los incas y obviamente la imposición de su cultura y sus valores. Luego los españoles, ¿verdad? Y los españoles también con su cultura imponiendo, ¿no es cierto?, su cosmovivencia, sus valores también identitarios. Y ellos trajeron también a otro pueblo consigo, ¿no es cierto? No vinieron solos, trajeron a los afrodescendientes. Entonces, la construcción del Ecuador ha sido justamente fruto de este proceso histórico. Ahora tenemos que el país es un país pluricultural, inclusive megacultural, porque hay una cantidad de pueblos, ¿no es cierto?, nacionalidades, etnias también, e incluso grupos que todavía están en aislamiento, ¿no es cierto?, voluntario, es decir, que no han sido contactados, como los Tagaé y los Taromenani, ¿verdad? Entonces, esto evidencia, ¿no es cierto?, la gran riqueza y la gran diversidad cultural. Aquí ya vemos 14 nacionalidades, cada una de ellas tiene una lengua distinta, cada una de ellas tiene su forma de ser, sus formas de producción, sus actos culturales, sus danzas, su música, su vestimenta, su alimentación, en fin. Pero lo que nos ha permitido clasificar por nacionalidades es el asunto del lenguaje, ¿no? La lengua. Unos hablamos el quichua, otros el shuar, otros el guaraní, otros el sáchila y así sucesivamente, ¿no? Entonces sí es verdad, aquí hay esta gran riqueza cultural. Por eso primero nos hemos organizado desde los años 70, los años 80, en el 86 se constituyó la CONAIE, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Esta organización ha venido cada vez tratando de fortalecer esta riqueza cultural, pero además estamos proponiendo de que se declare o se construya lo que llamamos el Ecuador plurinacional, ¿sí? Porque de alguna manera ya tenemos en la Constitución, ya se reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional, pero esto hay que llevar a la práctica, ¿no? Y esto es lo que todavía no se ha hecho, y lo que nosotros tratamos de hacer ahora es de cómo impulsar un proceso para ir poniendo en la práctica. ¿Qué significa eso? Eso significa reconocer la diversidad cultural que existe en el Ecuador, valorarla, respetarla y apoyarla. Nosotros como pueblos indígenas sentimos demasiado un gobierno completamente racista, un gobierno completamente fascista, porque muchos dirigentes, especialmente indígenas y también campesinos y urbanos, están siendo perseguidos, están siendo, incluso algunos como el compañero Marco Guatemala estuvo preso acusado de un supuesto terrorismo que nunca pudieron demostrar. Entonces tenemos más de 200 compañeros en juicios de proceso penal por supuestos actos de terrorismo también, y compañeras y compañeros que están ahora, unos 2 compañeros que están en la cárcel. Entonces la situación del Ecuador es una situación bastante crítica, no es nada estable. Tenemos jóvenes, estudiantes sin universidades, sin colegios, niños sin jardines. Este año está empezando el año lectivo y muchos jardines han sido cerrados, por ejemplo, y muchos de esos jardines y instancias educativas están en los sectores indígenas. Entonces nosotros somos los que estamos siendo afectados de manera directa. Hemos presentado nuestra inconformidad con el Estado porque hay nacionalidades pequeñas que viven en un determinado territorio, ¿sí? Y ahora se pretenden hacer proyectos de extracción petrolera, por ejemplo, precisamente en esos territorios pequeños, como al interior del Yasuní, donde sobrevive esta nacionalidad de los guaraní, de los taromenani, y se pretende explotar el petróleo. Si eso ocurre, entonces seguramente estos pueblos no contactados que se han encontrado en estos territorios prácticamente desaparecerán. Yo pienso que los asuntos más urgentes que tiene que hacer el Estado con estos pueblos es reconocer su territorio y respetar ese territorio.
si en ese territorio encontraron petróleo, encontraron minería, encontraron algún recurso que el Estado lo califica como estratégico y luego quieren hacer la explotación, deben observar la Constitución, porque ahí está señalándose ya cuáles son los derechos que deben ser considerados y deben ser respetados. Yo creo que eso es lo fundamental, y luego se pueden hacer programas para el fortalecimiento de estas culturas, que no desaparezca su lengua, su pensamiento, su filosofía, y luego también deben haber programas para garantizar la sobrevivencia de estas culturas en el marco de la interculturalidad, ¿sí? que son ya principios, que son mandatos que están en la Constitución, que todavía no se ha puesto en la práctica, y nosotros avanzamos en esa lucha, porque no es un asunto de ahora, ya la propuesta viene de algunas décadas atrás. El contexto político y el contexto social de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador se encuentra bastante crítico, en consideración que muchos de los derechos alcanzados en la Constitución del 97 y de los ratificados en la Constitución del 2008 actualmente se encuentran retrocediendo. Por ejemplo, el derecho alcanzado de educación intercultural bilingüe retrocede con la nueva ley de educación intercultural, que si bien reconoce la necesidad del bilingüismo, de la interculturalidad, no reconoce el derecho al derecho institucional como pueblos y nacionalidades indígenas que se tienen para poder recrear ese tipo de educación y seguir de la misma manera la educación, la salud intercultural está siendo completamente violentada. Tenemos una experiencia bastante grande, que es la experiencia de salud intercultural del cantón de Otavalo, en el hospital, con la incorporación de las compañeras parteras a la medicina general, para poder tener una maternidad segura y garantizar la vida de las mujeres. Pero las compañeras están participando aproximadamente 8 años. La instancia como municipio y la instancia como cantón han recibido premios internacionales, mas sin embargo las compañeras no han sido reconocidas de sus derechos laborales, ni siquiera sus derechos de saberes y conocimientos en cuanto al área de maternidad, en cuanto al área de ginecología, que han aportado con muchas vidas, con mucha seguridad para las mujeres. Es que la vida económica de nuestros pueblos no necesariamente está metida en la lógica de la vida económica occidental. Algunos estamos un poco más metidos en esta lógica de la economía occidental, entonces estamos pensando en la producción para el mercado, pero hay comunidades, hay nacionalidades, sobre todo las pequeñas de la Amazonía, no están pensando necesariamente en la producción para los mercados, están pensando todavía en formas mixtas de vida, ¿sí? Tienen sus huertos para el consumo interno, pero también tienen su bosque y todavía se complementa con la recolección de alimentos. La pesca es una actividad que está presente en las comunidades todavía, y en algunos casos también se complementa con la producción para los mercados. Entonces esto va complementando, va combinando estas actividades. Yo creo que siempre para nosotros será fundamental reconocer estas formas de producción, ¿sí? Y estas formas de garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo, de estas comunidades, de estas nacionalidades. Para comprender esto nos toca deshacernos un poquito de la lógica del mercado y penetrarnos un momento en la lógica de estos pueblos que le ven la vida de una forma distinta. No necesariamente ellos están pensando en los dólares, están pensando en compartir, están pensando en su alimentación, están pensando en su entorno natural. Entonces no es fácil, por eso hemos planteado siempre un Ecuador plurinacional que reconozca esas diversidades. Cuando nos dicen que todos debemos sumarnos al desarrollo, nos preguntamos ¿a cuál desarrollo? Porque aquí hay muchas concepciones de lo que es el desarrollo. Mientras para los unos, desarrollo significa construir más hospitales para curar a los enfermos, para las comunidades desarrollo significa garantizar su bosque, y garantizando su bosque hay suficiente alimentación, y cuando hay suficiente alimentación hay menos enfermos, por lo tanto no hace falta los hospitales. Se te ve la intención
somos una organización, ¿verdad?, que aglutina a todos los artistas en todas las disciplinas, pero con una connotación, es decir, nosotros organizamos al arte popular. ¿Y por qué razón? O sea, tenemos que analizar el carácter de la palabra popular. Es decir, nosotros trabajamos por un arte que fortalezca y desarrolle las manifestaciones, las culturas, ¿no es cierto? Justamente la identidad cultural, que fortalezca y desarrolle lo que existe, porque ahora tenemos la invasión de la nueva conquista. Ya quizás la conquista ya no es por la fuerza, ¿no es cierto? La conquista ya es mediática. Entonces quiere decir que el sistema capitalista, ¿no es cierto?, a nivel mundial, a través de sus herramientas, que son los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, empieza a implantar sus valores, obvio, de la cultura dominante que ahora impera en el sistema capitalista, y difunde sus valores, difunde su propuesta ideológica. Estamos en un proceso todavía de resistencia. Los pueblos han estado en una vigencia en función de luchar por sostener su propia vestimenta, su propio lenguaje, sus propias manifestaciones. Los artistas populares nos hemos sumado, hemos desarrollado actividades en todas las provincias y nuestro objetivo es empezar a generar conciencia a través de nuestras armas, de nuestras trincheras. Nuestra trinchera son las manifestaciones artísticas, es la cultura y es el arte. Y nuestras armas, obviamente, es el pincel, la guitarra, las canciones, los zancos, todas las manifestaciones que se incorporan a este proceso, con el único objetivo, primero, de fortalecer y desarrollar la identidad cultural. Segundo, de generar procesos de conciencia en la gente, desarrollar el pensamiento crítico. Y tercero, de generar nuevas formas de protesta, que se suman obviamente a la lucha de la calle. Nosotros como artistas populares, si bien es cierto, nuestro lenguaje es la estética, nuestro lenguaje es la cultura, es un arte popular bien hecho, ¿no es cierto?, y con contenido, pero además de eso también nosotros podemos dejar los pinceles, dejar la guitarra y también sumarnos con el pueblo a la lucha callejera.